Muy buenas noches, amigos del Club Cuántico, bienvenidos a un nuevo programa. Estamos nuevamente junto a Marco Corillini para acompañarlos a través de Radio Universitaria FM, la radioemisora de la Universidad de La Serena, y nuestro canal online en YouTube, www.youtube.com/elclubcuántico. Les damos la bienvenida a un nuevo programa. ¿Qué tal, Marco? Hola, Ingrid, bienvenidos todos a su Club Cuántico, a hablar de ciencia, tecnología y mucho más. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre una noticia que se dio a conocer hace algunas semanas ya, pero queríamos tomarnos un tiempo para hablar de eso, y es la entrega del Premio Nobel de Física, ¿cierto? Sí, 2022. Y está relacionada con un problema de larga data en mecánica cuántica que se llama el entrelazamiento entre partículas. Uh-huh. Y en esta oportunidad, la Academia le entregó el premio a 3 científicos de reconocida trayectoria, que son Alain Aspect, Anton Zeilinger y John Clauser. Así es. Bueno, Zeilinger es muy conocido, no solamente es un experimentalista, sino que es un físico matemático de renombre. Los 3 efectivamente trabajan en cuestiones muy similares, que tienen que ver con entrelazamiento. Y esto es de larga data, los años 70, 60, cuando este tema es bastante anterior, y tenemos que remontarnos a los años 20, 30, con la teoría de la relatividad general y especial en particular, en donde Einstein cuestiona la mecánica cuántica por ser una ciencia, según él, incompleta e inconsistente. Bueno, desde ahí hubo varios avances a nivel teórico, y estos científicos precisamente fueron los que hicieron una demostración práctica del tema. Pero vayamos un poco más atrás. Lo que pasa es que cuando surge la mecánica relativista, en particular la teoría general de la relatividad, especial en realidad de la relatividad, que habla acerca de que la velocidad máxima en el universo son 300.000 kilómetros por segundo aproximadamente, que es la velocidad de la luz, es decir, hay una velocidad límite. Establece fehacientemente la localidad de los eventos, de los sucesos. Es decir, para transmitir información de un punto A a un punto B, yo puedo hacerlo a una velocidad que no es superior a esta permitida. Para Einstein, la mecánica cuántica siempre resultó misteriosa e inconsistente. De hecho, y creo que lo hemos mencionado en otros programas, un artículo famoso en donde se hace mención a lo que hoy día conocemos como la paradoja de Einstein-Rosen-Podolsky. Ya no me acuerdo en realidad cuál es el orden de los nombres, Einstein, pero uno le puede decir Rosen. EPR o RP, que dice lo siguiente: en realidad, usando los mismos métodos de la mecánica cuántica, determina que si uno coloca 2 partículas, estoy hablando de partículas subatómicas, como podrían ser, electrones o fotones juntas, bajo determinadas condiciones. Recordemos que en el caso de la mecánica cuántica, las partículas están asociadas a estados. Estos estados son funciones de onda, y si uno quiere, desde el punto de vista matemático, son elementos de un espacio matemático que se llama un espacio de Hilbert de funciones cuadrado integrales. Lo que significa eso no importa mucho para quienes nos están escuchando, pero ese es el hecho de la causa. Entonces, cuando 2 partículas bajo determinadas condiciones, no siempre, se colocan juntas, se entrelazan, y se hacen compañeras y comparten información que les es propia a ambas. Y el experimento mental que hacen este trío de investigadores, este trío de científicos famosos por lo demás, por su paradoja, es que si estas partículas se separan, se mantienen entrelazadas en este mismo estado cuántico, y lo que le ocurre a una partícula es percibido inmediatamente por la otra. Es decir, si una tiene spin, ¿no es cierto?, alteramos ese spin independiente de la distancia a la que se encuentre la otra, a la otra le sucederá un cambio similar. No es que compartan el mismo spin, sencillamente que un cambio en una de las partículas debiese ejercer un cambio en la otra, independiente de la distancia y de la velocidad, porque aquí no hay concepto de velocidad ni de espacio entre medio. ¿Es el mismo cambio? No, es que no tiene por qué ser el mismo spin, o pueden ser fotones, que uno tenga una cierta polarización, el otro tiene otra polarización, pero si yo altero la polarización de uno, el otro va a cambiar también. Ese es el punto. Pero no es que compartan la misma polarización. Es extraño, pero en estricto rigor son 2 partículas diferentes, pero en contexto, estando asociadas a ese mismo estado,
comparten propiedades intrínsecas entre ellas. Ese es el punto más importante acá. Y que estos cambios se producen en forma instantánea, entre comillas, porque en realidad uno ni siquiera debiese hablar de instantaneidad a esta altura del partido. Pero para Einstein, que era un defensor de la localidad, es decir, de que la información se transmite en forma finita en términos de velocidad y de tiempo, esto resulta absolutamente incompatible. De hecho, resulta incompatible con la mecánica relativista general. Es que es difícil entenderlo pensando en el mundo que conocemos nosotros. Claro, esto es absolutamente contraintuitivo, pero también es contraintuitivo, por ejemplo, en el caso de la relatividad especial, que los cuerpos que se mueven a velocidades cercanas de la luz, para un observador que se encuentra sobre este objeto, el tiempo se dilata, es decir, se hace más lento su transcurrir. Entonces, eso también es contraintuitivo porque ninguno de nosotros lo ha experimentado y por lo tanto, lo único que podemos acceder a entender son las ecuaciones, a pesar de que hay experimentos, y esos experimentos se realizan con relojes atómicos colocados sobre naves espaciales o satélites, moviéndose alrededor de la Tierra, y de todas maneras ese movimiento es bastante inferior a la velocidad de la luz. Pero se puede detectar esa variación y esa dilatación del tiempo. También en la vida media de las partículas, en los aceleradores de partículas, cuando se mueven a velocidad cercana de la luz, su vida media aumenta notablemente, desde el punto de vista nuestro. Es decir, esos son absolutamente detectables. Bueno, esto también parece una paradoja, pero eventualmente, como veremos más adelante, no lo es. Así se comporta la naturaleza y no es algo que nosotros podamos cambiar. Bueno, estábamos hablando sobre la apreciación de Einstein sobre la mecánica cuántica y nos estaban dando algunos detalles de eso. Bueno, sorprendentemente el problema se resuelve de la manera más inesperada. En los años 60, John Bell, que es un físico famoso, determina ciertas desigualdades de correlación que se llaman desigualdades de Bell, que deben satisfacer las relaciones, los fenómenos o los sistemas clásicos en su evolución. Es decir, cualquier fenómeno que satisfaga esas desigualdades tiene que ser un fenómeno clásico, no puede tener otra naturaleza. A todo esto, entre medio, Einstein y otros investigadores habían propuesto una teoría que se llama teoría de las variables ocultas, que nosotros tratamos en un programa del Club Cuántico, en donde decía que en realidad este fenómeno del entrelazamiento tenía que ver con variables clásicas que eran ignoradas por los observadores y que intervenían en estos procesos de entrelazamiento. Ahora, las desigualdades de Bell ponen en cuestión eso, es decir, las desigualdades de Bell se satisfacen, como dije, para la mecánica clásica y fenómenos que no las satisfacen obviamente no son clásicos y no hay ninguna posibilidad de que una teoría de variables ocultas les permita satisfacerlas si ya no se satisfacen. No puedes introducirlas, porque si las introduces, porque por ser clásicas van a tener que satisfacer las desigualdades. Si no, es imposible. Bueno, el hecho concreto es que eso establece una diferencia entre lo que es la mecánica cuántica y la mecánica clásica. Es decir, no hay incompatibilidades lógicas entre mecánica clásica y mecánica cuántica. Son diferentes. Son diferentes. O sea, mecánica relativista y mecánica cuántica, sencillamente son diferentes. Ahora, esto a mucha gente le puede parecer algo extraño, pero ese es el resultado más importante de las famosas desigualdades de Bell. Bueno, mucho tiempo pasó después, se hicieron muchos experimentos, sobre todo entrelazando partículas, y en esto participaron muchas de las personas que están ahora, o las personas que están en estos momentos galardonadas con el premio Nobel. Primero, tratando de demostrar que había velocidades superlumínicas involucradas en estos fenómenos de entrelazamiento. Y finalmente la conclusión es que no hay ninguna velocidad superlumínica, que no se viola el principio de localidad en ningún momento, sino que es un problema contextual. Contraintuitivo si tú quieres, pero contextual. Es decir, las dos partículas están en el mismo estado y por lo tanto, desde ese punto de vista, nada tiene que ver el espacio ni nada tiene que ver la distancia. Están en la misma situación contextual ambas y por eso algo que le sucede a una, entre comillas, porque es un solo ente al final el estado, le ocurre a la otra. Ese es el punto más importante. Cuesta mucho entenderlo, pero como la teoría de la relatividad general y la especial, también cuesta mucho entenderlas porque, como te dije, son contraintuitivas. Se desechó finalmente este anhelo por tratar de encontrar estas velocidades superlumínicas o demostrar que era instantánea, porque tampoco se puede hablar de instantaneidad, no tiene mucho sentido.
Es un concepto es el mismo nuestro. objeto. Claro, para todo efecto práctico es el mismo objeto. Por lo tanto, lo que los físicos comenzaron a mirar fueron posibles aplicaciones de este efecto del entrelazamiento cuántico. Entre medio se demostró un teorema bastante importante que también da cuenta de esta diferencia, porque el problema aquí era la transmisión de información, ¿no es cierto? Uno supone que si le pasa una cosa a una partícula y le pasa a la otra, supongamos que la separamos por una distancia bastante notable. Hay un observador A con la primera partícula y un observador B con la segunda partícula. Entonces se supone que si yo hago un cambio, el observador B debiera ver ese cambio en forma instantánea. Ese es el punto y por lo tanto ahí está el quid del asunto. Resulta que hay un teorema que se llama The No-Cloning Theorem, que lo que dice en el fondo es lo siguiente. Es verdad que yo puedo hacer un cambio en las partículas iniciales, pero la información que recibe la parte B es una información que es aleatoria y no es completa. Y por lo tanto, para reconstruir el procedimiento del observador A o del investigador A, es necesario que ese investigador le informe al B o le dé datos o le dé señas para que complete la información necesaria para poder reconstruir su acto. Eso es lo que dice. Y hay un experimento bien conocido que tiene que ver con el No-Cloning Theorem, de cómo replicar, por ejemplo, las características de una partícula usando el entrelazamiento, pero usando canales clásicos. Aspect, Selinger y Closer, recordemos que no les dieron el premio Nobel por algo que hayan hecho recientemente, sino que es un premio a toda la trayectoria que han tenido. Esto es la trayectoria y los efectos que está teniendo hoy día el estudio sobre entrelazamiento cuántico, que tienen que ver sobre todo con comunicaciones y con seguridad, con criptografía. O sea, aquí no hay velocidades superiores a la luz, o sea, quien diga eso está en un error, pero sí tiene aplicaciones prácticas. Está zanjado el problema de que no contradice la relatividad, está zanjado el problema de que en realidad no se transmite información clásica y que la información que se transmite o la parcial es aleatoria y que para completarla necesariamente necesito una interlocución clásica entre medio. Ese es el punto más importante. Ya estamos de vuelta en el Club Cuántico, hoy hablando sobre el premio Nobel entregado a los científicos Allen Aspect, John Closer y Anton Selinger. Efectivamente. Y vamos a hablar un poco sobre las aplicaciones. Ellos han trabajado durante muchos años en el tema del entrelazamiento cuántico y vamos a hablar específicamente sobre una de las aplicaciones que se está viendo que puede ser muy exitosa de este trabajo científico, ¿cierto? Sí, una de las principales aplicaciones tiene que ver con criptografía, o sea, con el envío de información segura. Voy a tratar de explicar un experimento que tiene que ver con un fenómeno que se llama teleportación, que no tiene nada que ver con la transmisión del señor Spock desde la nave Enterprise a ningún planeta. No llevar a alguien de un lugar a otro. No va a llevar a alguien de un lugar a otro, ni puedes, como decía el No-Cloning Theorem, no puedes transmitir la información necesaria acerca de una partícula por vía de entrelazamiento cuántico a otro punto distante, de tal manera de poder replicar o clonar esa partícula. O sea, lo único que vas a recibir es información parcial, que tiene que ser complementada a través de un canal clásico. Y uno de los experimentos, para explicarlo más claro, es, por ejemplo, y por siempre los observadores estos ficticios se llaman Alice y Bob, o sea, Alicia y Roberto. Bueno, Alicia y Roberto, por ejemplo, tienen dos partículas que están entrelazadas entre ellos, pueden ser fotones, un fotón cada uno, con una cierta polarización. Generalmente la polarización es distinta, si uno tiene polarización en un sentido, el otro lo tiene en el otro sentido. Y Alice, recordemos que están entrelazadas las dos, están en el mismo estado, y Alice recibe otro fotón, y Alice quisiera que ese fotón lo replicara a la distancia Bob o Roberto. Entonces, el problema es que cuando Alice recibe el otro fotón, rompe inmediatamente el entrelazamiento con Bob que tenía. Y la partícula nueva se entrelaza con la de Alice. Cuando rompe el entrelazamiento con la de Bob, Bob recibe información cuántica, entre comillas, pero la recibe de forma azarosa. Bob se entera de que algo pasó. Bob se entera de que algo pasó y recibe datos. Recibe datos. De hecho, recibe lo que se llaman estados puros del sistema. Una combinación de ellos.
Pero Bob no sabe lo que hizo Alice. Entonces, para poder reconstruir la partícula, porque la idea es reconstruir la partícula que tenía en su poder Alice, a esta que recibió, lo que tiene que hacer Alice es llamar a Bob y darle algunas instrucciones. Con esas instrucciones, Bob se puede dar cuenta de que lo que recibió es exactamente la partícula o las características de la partícula que recibió Alice, o una descomposición de ella, y además sabe cuáles son las operaciones para, con esos datos que tiene ahí, reconstruirla. Pero la única manera de saberlo y la única manera de hacerlo es recibir esa información adicional. Por eso te digo que nunca se transmite información en el sentido clásico, sino que es una información aleatoria que tú tienes que reconstruir a través de información a posteriori que se transmite por medio de un medio clásico. Bueno, eso tiene aplicaciones en diferentes áreas. Y las dos áreas más importantes son la criptografía cuántica, que tiene que ver con la seguridad de los mensajes clásicos. Para poder tener seguridad, por ejemplo, para mandar información de un sistema a otro suficientemente segura, hay protocolos que tienen que cumplir ciertas características específicas. Estos protocolos se llaman one-time pad. Entonces, primero, tú envías una clave. Esa clave tiene que ser completamente aleatoria. Y además, la clave se puede usar solamente una vez y tiene que estar incorporada al texto que tú estás mandando, o sea, tiene que estar mezclada con el texto clásico, la información que tú quieres que interprete. Bueno, tener claves de one-time pad en sistemas clásicos es muy complicado, y no están libres de todas maneras de intromisiones, de hackeos o de robos. No son inviolables. De hecho, ninguna clave clásica es inviolable. Si el problema es el tiempo que se demoran en descifrar tu clave y descifrar también el texto que tú enviaste, o sea, el mensaje. Pero con mecánica cuántica esto se puede arreglar un poco, sobre todo con el entrelazamiento, cuando tú envías el mensaje clásico vinculado a un canal de entrelazamiento. Porque lo que sucede es que si existe un tercero que intenta introducirse en tu canal, como el canal cuántico es tan sensible a la observación en términos de interacción de un tercero, o A o B, que son los puntos extremos de este canal, del canal clásico, finalmente lo van a detectar. Y tú paras inmediatamente la transmisión y tienes que realizar el protocolo de nuevo, pero eso asegura que haya una alerta veracidad, sí, una alerta temprana, y la veracidad de que finalmente tu información cuando se envíe se va a enviar solamente a esa persona. Esto se llama monogamia del canal. El canal es monógamo, entra un tercero y se rompe el lazo. Esa es una cosa. Bueno, esto mejora notablemente los protocolos de envío de información, pero esta no es la única manera en donde se usa el entrelazamiento cuántico. Se usa en computación cuántica, pero la computación cuántica tampoco es un asunto esotérico, tampoco hay velocidades superlumínicas involucradas. Cuando se hace computación usual, en general, porque esto tiene que ver con sistemas lógicos formales, se usa la lógica formal que usamos usualmente con conectivos lógicos como el I, el O, etc. Esos son conectivos lógicos, lógica matemática. Esa lógica además tiene ciertas propiedades. En el caso de la mecánica cuántica, la lógica cuántica tiene otras propiedades. Recuerda que los sucesos no son una u otra cosa diferente a la vez, y a veces los procesos no son excluyentes. Entonces, la lógica tiene ciertas características un poco diferentes. Y por lo tanto, cuando tú diseñas mediante circuitos especiales, etcétera, computadores, por muy rudimentarios que sean, de carácter cuántico, la lógica que usas es diferente. Y muchos de los procesos que eran de un cierto tipo o duraban un cierto tiempo, en el caso de los computadores clásicos, en el caso de los cuánticos, son mucho más rápidos y mucho más acelerados y mucho más correctos. Incluso para hacer cálculos, por ejemplo, usando entrelazamiento cuántico y computación cuántica, tú puedes mejorar algoritmos para, por ejemplo, si tú quieres descomponer un número entero que es muy grande en sus factores, es más fácil hacerlo usando computación cuántica, y eso es una cosa que está demostrada, que usando la computación tradicional. ¿Es posible hacer entrelazamiento cuántico entre más de dos partículas? Claro, podrías tener 3 partículas entrelazadas o 4 partículas entrelazadas. Ese no es un problema. De hecho, tú podrías tener un condensado de Bose-Einstein entrelazado con otro condensado de Bose-Einstein.
Y eso significa que son muchas partículas entrelazadas con otras. ¿Qué es lo importante? Que en cada caso hay solamente una función de onda que los representa, ¿ya? Una vez que las dos partículas están entrelazadas, hay una. Entonces tienes dos, y de hecho se hacen experimentos con condensado, es decir, ya hemos explicado que el condensado de Bose-Einstein es bajar la temperatura de un número de partículas que están confinadas, por ejemplo con confinamiento magnético, que tienen ciertas características, por ejemplo son bosones, y en lugar de tener estados particulares cada una, están todas asociadas a un mismo estado, entonces uno podría verlas macroscópicamente, entre comillas, como una sola gran partícula cuántica con características sorprendentes. Ahora, eso se puede hacer en un laboratorio y de hecho se hace entanglement, o sea, entrelazamiento entre diferentes condensados. Esos experimentos están establecidos y se han determinado los comportamientos de las partículas. Perfecto. Marco, estamos llegando al cierre del programa de hoy. Muchas gracias por los comentarios. Ha sido un gusto estar nuevamente junto a nuestros amigos de Radio Universitaria FM, de nuestro canal online en YouTube, y llevarles un poco de la historia y el impacto que tiene este trabajo que han hecho estos 3 científicos ganadores del Premio Nobel de Física 2022. Sí, yo quisiera terminar diciendo uno de los objetivos de este programa era desmistificar un poco algunas cosas respecto al entrelazamiento cuántico, porque a pesar de que ha pasado tanto tiempo, todavía se sigue insistiendo en esto de las velocidades superlumínicas, la transmisión inmediata de información, y la verdad es que vuelvo a insistir, esto es contraintuitivo y tiene que ver con que las partículas están en un contexto diferente al que nosotros comprendemos, y por lo demás el mundo cuántico es, así como la teoría especial y general de la relatividad son contraintuitivas, el mundo cuántico en muchos aspectos también es contraintuitivo. Es mezclar conceptos de mundos diferentes. Así es. Bueno, ha sido un placer hablar con ustedes esta semana y los esperamos en un nuevo programa dentro de 15 días más. Hasta luego, buenas noches. Chao.